Dame unos segundos. Denme unos segundos, muchachos. Aquí está. A ver. Aquí está. Perfecto. Muy bien, muchachos. Ya está. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a desarrollar ejercicios en textos mixtos, en textos discontinuos. Muy bien. A ver, a manera de introducción, vamos a ver la siguiente diapositiva. Fíjate aquí, aquí tenemos un texto discontinuo, ¿no? Tú ya conoces los textos discontinuos. Jovencitos, ¿qué tipo de texto discontinuo será el que tenemos aquí? Una ilustración, un cuadro y gráfico, una tabla, una infografía, un formulario. ¿Qué tipo de texto discontinuo es el que vemos en esta diapositiva? Sí. Si lo sabes, ponlo aquí en el chat. ¿Te acuerdas, no? Lo que tenemos aquí, jóvenes, señoritas, es el texto discontinuo conocido como infografía. ¿De acuerdo? La infografía, jóvenes, es una representación visual que va a estar conformada principalmente por tres elementos, por la mezcla de estos tres elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Información textual breve, imágenes diversas y un diseño atractivo. Tú sabes que una infografía tiene la finalidad de presentar una información de forma sencilla y además que sea llamativa, que capte la atención del espectador. Muy bien, aquí tenemos entonces una infografía. ¿En qué consiste este texto? En lo siguiente. Dice, hazte tu propio botiquín emocional. Si padeces depresión, una buena idea para controlar tus pensamientos y emociones es hacerte una especie de botiquín emocional de primeros auxilios. Una lista con frases que te animen y consuelen, canciones alegres que te levanten el ánimo, objetos que te hagan recordar a la gente que te quiere, un diario en el que anotes reflexiones positivas y momentos que hayas disfrutado mucho, una lista de personas a las que puedes llamar cuando estés deprimido. Muy bien, fíjate que el diseño de esta imagen, el diseño de esta infografía, está bien pensado. Aquí la parte textual está sobre o al costado de las imágenes a las cuales hace referencia. Por ejemplo, una lista de personas a las que puedes llamar cuando estés deprimido y debajo vemos un sobre con el símbolo de un teléfono. Un diario en el que anotes reflexiones positivas y momentos que hayas disfrutado mucho sobre un diario. Objetos que te hagan recordar la gente que te quiere, imágenes de amigos y familiares. Canciones alegres que te levanten el ánimo al costado de la imagen de unos audífonos. Una lista con frases que te animen y consuelen, una hoja en el cual se anotarían estas listas. Entonces, el diseño de esta infografía está bien pensado.
Muy bien. Muy bien, jovencitos. Además, esta infografía presenta una información valiosa, ¿no? En esta infografía se nos está presentando algunas recomendaciones para superar la depresión, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos sentimos deprimidos? Perfecto. Ahora, jovencitos, de la imagen anterior se pueden desprender diversas preguntas como, ¿cuál crees que es el propósito de la imagen? ¿Cuál es la intención de la imagen? Jovencitos, señoritas, ¿cuál es la intención de esta imagen? Es fácil esto, ¿no? ¿Cuál es la intención? Profesor, la intención de esta imagen es ayudar a las personas que tienen depresión. Muy bien. La segunda pregunta, ¿hacia qué tipo de personas se dirige? Evidentemente a las personas que están deprimidas. ¿Cuál sería tu botiquín emocional? Ya es una pregunta personal, ¿no? ¿Cuál sería tu botiquín emocional? Podrías escoger una de estas alternativas mostradas en la diapositiva o proponer alguna otra, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué haces cuando te sientes triste o deprimido o bajoneado, como se dice? ¿Cómo haces para superar ese estado? ¿Qué medidas tomas? Por ejemplo, algunas personas pueden salir a reunirse con sus amigos, ¿no? Otros pueden ir a fiestas, por ejemplo. Otros pueden ir de viaje. Otros se hacen un corte diferente, ¿no? De cabellos, también sucede, etcétera. Cada uno tiene su propia forma, su propia estrategia de salir de un estado de tristeza prolongada. Muy bien. Ahora, jovencitos, el texto que hemos visto es ejemplo de texto discontinuo. Ya sabemos que este tipo de textos se organizan diferentes a un texto continuo, ya que su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Muy bien muchachos. Perfecto. A ver, jóvenes, vamos a recordar la teoría de los textos continuos, textos discontinuos y los textos mixtos. A ver, muchachos, nosotros ya sabemos, ¿no? Solamente estamos recordando, que los textos se pueden clasificar de muchas maneras. Hay varias formas de organizar a los textos. En razonamiento verbal, tradicionalmente se veían tres tipos de clasificación, pero en los últimos años se ha añadido una cuarta clasificación, que ya también se está viendo recurrentemente. ¿Cuáles son estas cuatro formas de clasificar a los textos que vemos en el curso de razonamiento verbal? Los siguientes: la clasificación de los textos por su estructura, la clasificación de los textos por su contenido, la clasificación de los textos por su discurso y la clasificación de los textos por su continuidad, que es la clasificación, la última, que más nos va a importar el día de hoy, la clasificación de los textos por su continuidad. Y esta es la clasificación que te hacía mención hace un momento, en el cual te decía que hay una cuarta clasificación que en los últimos años ya estamos viendo recurrentemente
en el curso de razonamiento verbal. La clasificación de los textos por su continuidad. A ver, jovencitos. Según la primera clasificación, la clasificación por su estructura, se va a organizar a los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Es decir, de acuerdo al lugar donde ocupa la idea principal en el texto, mejor dicho, de acuerdo al lugar donde se encuentra la idea principal en el texto, se le va a clasificar por su estructura. Y vamos a tener 5 tipos. Textos analizantes, textos sintetizantes, textos centrales, textos encuadrados y textos paralelos. 5 tipos según esta clasificación. La segunda clasificación que te he mencionado, la clasificación por su contenido, va a dividir a los textos solamente en 2 tipos. Los textos humanísticos y los textos científicos. Los humanísticos y los científicos. Muy bien. La tercera clasificación de los textos, jóvenes, señoritas, es la clasificación de los textos por su discurso o por su intención comunicativa, ¿no? Que hemos visto anteriormente también. Esta clasificación va a dividir a los textos en 6 tipos. Textos narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos, instructivos y dialogales. 6 tipos. Perfecto. Y la cuarta clasificación de los textos es la clasificación de los textos por su continuidad. Según esta clasificación, jóvenes, vamos a tener 3 tipos de textos. Los textos continuos, los textos discontinuos y los textos mixtos. ¿Correcto? Esto es facilito. Los textos continuos van a ser aquellos que conocemos como textos tradicionales o textos convencionales. Es decir, los textos continuos, muchachos, no son otra cosa que los textos tradicionales o convencionales. Es decir, aquellos textos que están conformados por palabras únicamente, ¿no? Que se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Los textos continuos son los textos tradicionales. Muy bien, que ya conocemos. Los textos discontinuos, por su lado, muchachos, señoritas, son todos aquellos textos que van a tener una presentación diferente a los textos continuos. Cualquier texto, muchachos, que tiene una estructura distinta al texto tradicional, se le va a llamar texto discontinuo. Estos textos, jóvenes, pueden traer imágenes diversas, pueden traer información numérica, pueden traer información estadística, pueden ser caricaturas. Es decir, todos aquellos textos que tienen una estructura, una presentación diferente al texto tradicional, se le va a llamar texto discontinuo. Muy bien, y son los textos, jóvenes, que en la actualidad están abundando.
Los textos discontinuos ya existían desde hace bastantes años atrás, pero en la actualidad están en auge. ¿Por qué se debe esto? Por los medios de información actuales, por los medios tecnológicos. En la actualidad, jóvenes, los textos discontinuos y también los textos mixtos, que vamos a ver en un momento, le están ganando el terreno a los textos tradicionales. ¿Correcto? Incluso cada día se están creando nuevos tipos de textos discontinuos. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer este tipo de textos? Por lo que te acabo de decir, ¿no? Porque en la actualidad están proliferando este tipo de textos y además porque en las universidades más prestigiosas del Perú te están haciendo preguntas sobre este tipo de textos, sobre los textos discontinuos y también sobre los textos mixtos. Es decir, para poder responder bien estas preguntas, es necesario conocer estos tipos de textos. Muy bien. Los textos discontinuos, jóvenes, se van a clasificar, se van a organizar en varios tipos. Como te he dicho hace un momento, incluso se están creando nuevos tipos, ¿no? Por los adelantos científicos, por los adelantos tecnológicos que vivimos en la actualidad. ¿Cuáles son esos tipos de textos que vamos a recordar el día de hoy? Por ejemplo, cuadros y gráficos, tablas y matrices, ilustraciones, infografías, ¿no? Caricaturas, memes de internet, avisos y anuncios, mapas, etc. Hay gran cantidad de textos discontinuos. El día de hoy vamos a recordar algunos de ellos. Muy bien, perfecto. Aquí en la parte de abajo de esta diapositiva tenemos imágenes de animes, ¿no? De caricaturas. Son tipos de textos discontinuos. Profesor, ya sabemos que los textos continuos son los textos tradicionales. Los textos discontinuos son todos aquellos textos que tienen una presentación diferente al texto tradicional. Pero, ¿qué son los textos mixtos? Los textos mixtos, jóvenes, son textos que van a tener una parte conformada por un texto tradicional complementado por un texto discontinuo. A este tipo de textos se les llama textos mixtos. Decimos entonces, el formato mixto es una combinación entre el formato continuo y el discontinuo. Los textos que presentan este formato son, por ejemplo, una gráfica o una tabla con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de consulta o en informes. Entonces, jovencitos, los textos mixtos son la combinación de los dos textos que hemos señalado anteriormente. Van a tener una parte conformada por un texto tradicional complementada con un texto discontinuo. Por ejemplo, puedes tener un texto en prosa más un gráfico de barras, como lo tenemos aquí en esta diapositiva, o un gráfico circular. Ahí tenemos un texto. En los exámenes de admisión de San Marcos te preguntan por textos mixtos, ¿te has dado cuenta? ¿No? Tienes un texto tradicional complementado con un texto discontinuo. Puede ser una tabla, puede ser un cuadro y gráfico, puede ser una caricatura, ¿no? Puede ser una infografía, etc. Muy bien. El día de hoy, jovencitos, vamos a desarrollar ejercicios sobre textos mixtos y textos discontinuos también. Jóvenes, por si acaso,
los textos discontinuos, a pesar de tener un formato diferente a los textos tradicionales, pueden leerse, pueden analizarse de una forma análoga, de una forma semejante a los textos continuos. Y las preguntas que nos van a hacer sobre los textos continuos, también sobre los textos mixtos, van a ser similares o si no iguales a las preguntas que nos hacían sobre los textos continuos o tradicionales. ¿Correcto? Entonces, te van a preguntar por el sentido contextual, te van a preguntar por la compatibilidad, te van a preguntar por la inferencia, te van a preguntar por la extrapolación, etc. Preguntas similares o iguales a los textos tradicionales. Entonces, jovencitos, hay que aprender a leer, a analizar los textos discontinuos para poder responder estas preguntas. Muy bien. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, tenemos solamente algunos ejemplos, ¿no? Ya sabemos que los textos discontinuos son numerosos e incluso se están creando nuevos tipos en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, los cuadros y gráficos, los mapas, los formularios, los vales y cupones, las hojas informativas, las tablas y matrices, las infografías, los avisos y anuncios, las ilustraciones, etc. A ver, vamos a recordar estos tipos brevemente. Las tablas, llamadas también matrices jóvenes, van a estar conformadas por columnas y filas de celdas donde se va a colocar información que consideramos importante. Esta información puede ser textual o puede ser de otro tipo, por ejemplo, información numérica. Ejemplos de tablas son las hojas de Excel, ¿no? Fíjate, están conformadas por columnas y filas de celdas donde se pone información. Un ejemplo más cercano a ti sobre lo que es una tabla es tu horario de clase. Tu horario de clase está constituido por columnas y filas de celda donde pones información importante para ti. Muy bien. Los cuadros y gráficos. Los cuadros y gráficos jóvenes son representaciones icónicas de datos estadísticos. Son representaciones icónicas de datos estadísticos. Muy bien. Estos textos discontinuos suelen acompañar a investigaciones científicas y también se emplean en los medios de comunicación, como periódicos y revistas. Por ejemplo, hace algunos meses atrás fueron las elecciones presidenciales en el Perú, ¿no? Y en los medios de comunicación, cada cierto tiempo, aparecían los cuadros de intención de votos, ¿correcto? Como lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Aparecía, por ejemplo, un gráfico de barra, ¿no? Sobre cómo estaban los puestos de los candidatos. Aquí en la parte inferior tenemos ejemplos de este tipo de textos discontinuos, cuadros y gráficos. Muy bien. Perfecto, jovencitos. La infografía, que ya lo habíamos visto hace unos instantes. La infografía, jóvenes, como les dije hace un momento,
es el texto discontinuo que va a combinar principalmente tres elementos: información textual breve, imágenes diversas, más un diseño atractivo. Las infografías jóvenes tienen la finalidad de presentar una información de forma sencilla y también hacerla llamativa al lector, al espectador. Muy bien, perfecto. Tenemos también, jovencitos, los llamados formularios. Los formularios. Los formularios, jóvenes, son todos aquellos documentos que tienen un formato preestablecido y que solicitan información al lector. Todos aquellos documentos que tienen un formato preestablecido y que solicitan información al lector son llamados formularios. Estos documentos pueden ser físicos o pueden ser virtuales ahora, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a tomar un formulario en, en unos minutos, ¿no? Tienen un formato preestablecido y tú tienes que completar cierta información, te solicita ciertos datos. Es un formulario. Otros ejemplos de formularios son las encuestas de todo tipo, ¿no? Muy bien, son ejemplos de formulario. Otro ejemplo de formulario, cuando vas a postular a la universidad, ¿no? Te dan documentos en los cuales tienes que poner cierta información, tus nombres completos, los nombres de tus padres, ¿no? Dónde estudiaste, qué carrera quieres postular. Muy bien. Esos documentos que te solicitan información y tienen un formato preestablecido son los llamados formularios. Muy bien. Otro tipo de textos discontinuos que debemos conocer son las ilustraciones. Las ilustraciones. Jóvenes, las ilustraciones suelen acompañar a descripciones técnicas y a textos expositivos y tienen una estructura preestablecida. Las ilustraciones, jóvenes, están conformadas por una imagen central y alrededor de esta imagen central, información textual breve. Es decir, se tiene que cumplir esta estructura: imagen central y alrededor información textual breve. Y no nos olvidemos que este tipo de textos discontinuos suelen acompañar a descripciones técnicas y a textos expositivos. Por ejemplo, cuando tú te compras tu celular, ¿no? Dentro de la cajita te viene un folleto donde vas a tener el diagrama de tu celular, ¿no? El dibujo de tu celular. Y alrededor de ese dibujo tienes sus partes señaladas. Tienes información textual breve. Ese diagrama del celular es un ejemplo de ilustración. Cuando te compras cualquier artefacto, ¿no? Una licuadora, una lavadora, una refrigeradora, igual. Vas a encontrar tu diagrama, vas a encontrar tu ilustración. Otro ejemplo. Cuando tú vas a exponer para un curso, por ejemplo, vas a exponer para el curso de biología sobre los cetáceos o sobre la célula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces un mapa semántico, ¿no? En un papelógrafo. ¿En qué consiste un mapa semántico? Tienes una imagen central, ¿no? La célula, dibujas a la célula en el medio y alrededor pones información textual breve, las partes señaladas, por ejemplo, de lo que has dibujado. Ejemplo de ilustración. Un mapa semántico es una ilustración. No vayas a pensar que un mapa semántico es un mapa.
¿no? Que es otro tipo de texto discontinuo. Ten cuidado. Ya que lo mencioné, ¿qué son los mapas? Los mapas, jóvenes, son representaciones a escala de lugares. Representaciones a escala de lugares. Puede ser un país, un continente, un distrito, una provincia, etc. Representaciones a escala de lugares. Muy bien, cuando tú dibujas tu mapa político del Perú, ¿no? Estás haciendo este tipo de texto discontinuo. Cuando tú dibujas tu mapa hidrográfico de Europa, estás haciendo este tipo de texto discontinuo. Por lo tanto, ¿no? Un mapa semántico no es pues una representación a escala de ningún lugar. Un mapa semántico es una ilustración. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una infografía y una ilustración? Buena pregunta. La diferencia es que una infografía no tiene un formato preestablecido, como lo tiene la ilustración. Imagen central y alrededor información textual. No, la infografía es libre, depende de la creatividad del autor, ¿no? No tiene una estructura predeterminada. Es la combinación, ya te lo había mencionado, de estos elementos. Información textual, imágenes diversas y un diseño llamativo. Todo eso presentado de una forma creativa. Muy bien. A ver, otro tipo de texto discontinuo que es importante conocer. A ver, aquí. Las hojas informativas. Las hojas informativas. Las hojas informativas, jóvenes, como lo dice aquí, son aquellos textos que te van a ofrecer información importante de forma resumida. Ejemplos de hojas informativas las tenemos en los catálogos, en las listas de precio, ¿no? En los programas de eventos. Por ejemplo, cuando tú vas a la presentación de un libro, te dan un programa, ¿no? En el programa tienes las horas en las cuales se va a desarrollar la actividad. Puede decir, por ejemplo, 7 de la noche, palabras de el editor, ¿no? 7:30, palabras del autor, 8 de la noche, brindis de honor. Este programa es un ejemplo de una hoja informativa. Muy bien, son aquellos textos que te van a brindar información resumida, ¿no? E importante sobre alguna actividad. Muy bien. Los avisos y anuncios. Creo que ya están todos. Los avisos y anuncios, jovencitos. Los avisos y anuncios tienen por finalidad convencer, persuadir al lector para que haga alguna acción. ¿Correcto? Esa es la finalidad de un aviso y anuncio. Los anuncios publicitarios, por ejemplo, ¿no? Consume tal producto, cómprate una Coca-Cola. ¿Correcto? Los avisos y anuncios tienen la finalidad de convencer, de persuadir al lector para que haga algo, para que haga alguna acción. Otro ejemplo, un volante político, ¿no? Imagina que tú estás caminando por la calle y alguien te alcanza un volante. Dice, vota por tal candidato, ¿no? La intención de este texto es que tú hagas una actividad, te intentan persuadir. O cuando tú estás caminando por la calle y alguien te alcanza la información de una pollería. Pollería Norquis, el cuarto de pollo a 13.99, ¿no? Entonces, este tipo de textos tienen la finalidad de que tú hagas alguna acción. Muy bien. A ver, falta aquí vales y cupones. Los vales y cupones, jóvenes, certifican
al propietario que tiene ciertos derechos. Muy bien, jovencitos. No son los únicos textos discontinuos, ¿no? Hemos visto ya anteriormente las caricaturas, por ejemplo, tenemos las listas también, los memes de internet también son un tipo de textos discontinuos, entre otros. Cualquier documento que tenga, que pueda contener cierta información es un tipo de texto discontinuo. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver, vamos a desarrollar algunos ejemplos, algunos ejercicios. Tú me vas a ayudar. Esto ya te he mencionado como ejemplo. El diagrama de un celular. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? ¿Qué será? Te lo mencioné como ejemplo, ¿no? Ponlo aquí en el chat, jovencito, señorita. Diagrama de un celular. ¿Qué es? ¿Una infografía, un formulario o una ilustración? De estas tres, ¿cuál es la respuesta? Infografía, formulario o ilustración. ¿Cuál será? Acuérdate, te lo acabo de mencionar. Es una ilustración. Claro. Está constituida por una imagen central y alrededor información textual breve. Un mapa semántico de los mamíferos. También te lo dije. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? Mapa semántico de los mamíferos, jovencitos. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? Te dije, no vayas a creer que un mapa semántico es un mapa, no. Es una qué cosa. Un mapa semántico de los mamíferos jóvenes es una ilustración. Muy bien, Yadira. Perfecto. Una ilustración. El folleto de una nueva forma de ahorros en un banco. ¿Qué tipo de texto discontinuo será? En este folleto se te brinda información sobre esta forma de ahorros en un banco. Es una hoja informativa. Claro que sí. El diagrama de cómo conectar el DVD o el DVD. ¿Cómo se dice a esto? Diagrama de cómo conectar el DVD. No nos olvidemos que este tipo de texto discontinuo sirve, acompaña, ¿no? Acompaña a descripciones técnicas. ¿Qué tipo de texto discontinuo era? Era la ilustración. Claro. Tu horario de clase. ¿Cómo se llama este texto discontinuo?
Tres alternativas: formulario, tabla o mapa. Formulario, tabla o mapa. Tu horario de clase. ¿Qué tipo de texto es? No te olvides, tu horario de clase es una tabla o matriz, ¿no? Un fixture de un campeonato de fútbol, por ejemplo, es también un, es también una tabla o matriz, porque está constituido, ¿no? Por columnas y celdas de filas, que diga, por columnas y filas de celdas donde ponemos información que consideramos importante. Un gráfico de barras, jóvenes. ¿Qué cosa es? Evidentemente, profesor, pero ahí dice gráfico. Claro, entonces debe ser un gráfico. Un gráfico de barras es un gráfico, ¿no? Evidentemente. Cuadro o gráfico se le llama. Una infografía sobre el caballo, evidentemente es una infografía. Una encuesta del Kentucky Fried Chicken sobre atención al cliente. A ver, las encuestas, ¿qué tipo de textos discontinuos eran? ¿Te acuerdas? Una encuesta tiene un formato preestablecido y solicita información al lector. ¿Cómo se llamaba este tipo de textos discontinuos? Y que tú lo vas a resolver en unos minutos al finalizar la clase. ¿Cómo se llama? Formulario. Muy bien. Formulario. Ahí está. Muy bien, jovencito. Facilito. A ver, qué fácil. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos este texto: accidentes y sus probables causas, horas en las que suceden más accidentes. La línea vertical es el número de accidentes, la línea horizontal son las horas, desde las 0 horas hasta las 24. Según el estudio, entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. En estas horas, el efecto del cansancio se incrementa. Aquí está graficado, ¿no? Entre las 2 y las 4, acá, entre las 2 y las 4, en esta zona, 2 y 4 de la madrugada, suceden la mayor cantidad de accidentes. Muy bien, fíjate acá, dice, en estas horas el efecto del cansancio se incrementa. Entonces, tú infieres que entre las 2 y las 4 de la madrugada hay más accidentes porque el cansancio aumenta en estas horas. ¿Correcto? Tú lo infieres, haces una inferencia, ¿no? Perfecto. A ver, jovencitos, ¿qué tipo de texto discontinuo es el que estamos viendo aquí? Hoja informativa, lista, formulario, ilustración o gráfico. Es un gráfico. Claro, es un gráfico. Acá hay representaciones icónicas de datos estadísticos, ¿no? De datos numéricos. Es un gráfico. Te decía hace un momento que las preguntas sobre los textos discontinuos y mixtos van a ser, si no iguales,
similares a las preguntas de los textos continuos. A ver, según el gráfico, ¿es verdad que? ¿Cuál es la respuesta aquí? La menor cantidad de accidentes ocurren antes de las 6 de la tarde. Los accidentes más graves ocurren en horas de la madrugada. No se han registrado accidentes con mayor o menor frecuencia a lo largo de todo el día. Las 2 de la tarde es la hora con menor cantidad de accidentes a lo largo de todo el día. Los accidentes más graves ocurren alrededor de las 4 de la mañana. ¿Cuál será la respuesta? Si quieres ver el gráfico, tómale una captura si deseas para que puedas analizarlo. Aquí está. Tómale una captura, sí, para que puedas responder las preguntas siguientes. Ya está. A ver, continuamos. ¿Cuál será la respuesta aquí? ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? La D me dice Borges, Kevin. Y la respuesta es la D. Claro, las 2 de la tarde es la hora con menor cantidad de accidentes a lo largo de todo el día. Aquí, ¿no? Fíjate, ¿dónde se producen menos accidentes? A las 14 horas. ¿A qué horas equivale las 14? A las 2 de la tarde. Ahí está. Pregunta siguiente. Según el gráfico, señale la alternativa correcta. ¿La falta de luz es un factor determinante en los accidentes? ¿El cansancio es la causa indiscutible de los accidentes? ¿Se afirma que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes? ¿Se puede deducir que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes? ¿Se puede deducir que la luz es un factor determinante en los accidentes? ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí en el texto decía, según el estudio, entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Punto. En estas horas, el efecto del cansancio se incrementa. ¿Cuál es la respuesta? A ver, te ayudo. Está entre la C y la D. ¿Cuál marcas?
¿Se afirma que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes o se puede deducir que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes? O sea, que el cansancio sea uno de los factores determinantes de los accidentes. ¿Se dice explícitamente en lo que acabo de leer o tú lo infieres? Tú lo deduces. ¿Has hecho una inferencia o has captado la información explícita? Tú sabes que una inferencia eh, es el proceso mental que consiste en recuperar la información oculta gracias a la información explícita o evidente. La D, me dice Kevin. Claro, lo que hacemos es una inferencia, ¿no? En el texto nos dice, entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Primer dato, ¿no? Primera oración. Segunda oración. En esas horas, el efecto del cansancio se incrementa. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que deducimos? ¿Qué es lo que inferimos? Que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes. Muy bien, entonces la D es la respuesta. Muy bien, facilito. A ver aquí. Tenemos la siguiente imagen. 8 de febrero a tomar pisco. Este sábado 8, mientras Chile festeja el Día del Aguardiente, los peruanos disfrutaremos el verdadero pisco. Por si acaso aquí se intentó simular una bandera, ¿no? Esta parte más oscura era roja y en el centro el color blanco. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? ¿Qué podemos inferir de la imagen? ¿Qué podemos inferir de este texto discontinuo? ¿Cuál será la clave? Este sábado, dice, ¿no? 8 de febrero a tomar pisco. Este sábado 8, mientras Chile festeja el Día del Aguardiente, los peruanos disfrutaremos el verdadero pisco. A ver, ayúdame. El pisco es un elemento que está asociado a la nación peruana. ¿Esto es verdadero o falso? El pisco es un elemento que está asociado a la nación peruana. ¿Esto lo inferimos? Sí, claro, esto lo inferimos. Muy bien, ahí está. Un peruano que no consume pisco traiciona los principios sagrados de la nación. Eso lo podemos inferir de aquí. Un peruano que no consume pisco traiciona los principios sagrados del Perú. Un peruano que no consume pisco se vuelve un traidor a la patria. Eso lo podemos inferir de esta imagen. No, no, no. Esto es falso. Ya está. Ya sabemos que la 1 es verdadera y la 2 es falsa. Con eso ya podemos dar la respuesta. No puede ser todas. No puede ser la C, porque ahí tiene la 2. No puede ser solo la 4, porque sabemos que la primera es verdadera. Entonces, necesariamente la respuesta es la A. A de avión. Muy bien. Ahí está. Ahí está, jovencitos. Fácil. A ver acá. Fíjate, aquí hay una imagen, ¿no?
que tiene la forma de un arma, de una pistola, me parece. Y si está dividido así en recuadros, estos recuadritos aluden a las columnas que tú ves en un periódico, ¿no? Las columnas que tú ves en un periódico. Muy bien. Dice Diario de Sao Paulo, callar a la prensa es un crimen y usted es la víctima. 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa. Diario de Sao Paulo. Callar a la prensa es un crimen y usted es la víctima. 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa. Muy bien, jovencitos. Tú tienes que ser capaz de obtener el contenido, el mensaje de distintos tipos de textos discontinuos. Tienes que saber leer, analizar, no solamente textos tradicionales, sino otros tipos de textos que contienen información. A ver, si quieres puedes hacer una captura para que respondas la siguiente pregunta. Diario de Sao Paulo, callar a la prensa es un crimen y usted es la víctima. 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la intención del publicista? ¿Para qué se hizo esa publicidad? Amenazar a aquellos que pretenden coartar la libertad de prensa. Tenía una intención de amenaza. Advertir de los peligros que implicaría restringir la libertad de prensa. Hay una advertencia aquí. Proponer que se elija una fecha para la celebración de la libertad de prensa. Acá hay una proposición. O dar a conocer la fecha en que se conmemora la libertad de prensa. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es la intención del publicista? Puede que haya más de una intención, ¿no? Si es así, elige la intención más importante, la predominante. La D, me dice Yadira. Claro, dar a conocer la fecha en que se conmemora la libertad de prensa. Muy bien, la D es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material. Voy a dejar de compartirte este. Muy bien. Voy a compartirte el otro material. Aquí está. Muy bien. A ver, jovencitos. A ver, jovencitos. Muy bien. A ver, ahora sí. Vamos a leer el texto. Es un texto mixto, fíjate. Y vamos a responder las preguntas. A ver.
A ver, joven, voy a leerlo. Ante el Brexit, esto es la salida del Reino Unido, 24,5% del PBI de la zona euro, ¿no? De la zona europea, de la Unión Europea, UE, las expectativas para acelerar la inversión y el empleo han caído por los posibles cambios regulatorios y la alta integración entre las economías del bloque europeo. El 23 de junio del 2016 se llevó a cabo el referéndum en el Reino Unido en el que se aprobó su retiro de la Unión Europea. A pesar de que todavía no existe consenso respecto a la magnitud del impacto que tendrá el Brexit, es claro que el proceso de negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, junto a los cambios regulatorios, deteriorará el entorno de negocios. Muy bien, aquí tenemos esta imagen. Dice, bancos centrales, revisión del PBI, VAR porcentaje real anual. Variación en porcentajes de variación real en porcentaje anual. Muy bien, tenemos al Reino Unido y tenemos a la zona europea. Discúlpame. Muy bien. En el Reino Unido dice estimación febrero 2016, estimación agosto 2016. A ver, vamos a disminuir acá. Aquí tenemos los años, ¿no? 2014, 2015, 2016, 2017. Proyección antes del Brexit. Estos rombos más grandes. Proyección después del Brexit. Esta línea punteada. Entonces, la proyección antes del Brexit era positiva, ¿no? Porque la línea como que se tornaba horizontal y emprendía la subida. Pero eso cambió después del Brexit. La estimación a agosto del 2016 es que esa línea caiga más. En la zona europea, la estimación antes del Brexit también era en auge, ¿no? Había una pequeña caída, pero luego la línea subía. La estimación después del Brexit, agosto 2016, la línea cae. ¿Correcto? Entonces, el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, perjudica tanto al Reino Unido como a la zona europea, según este gráfico. Muy bien, dice. En efecto, de acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Directores, entre el 24 y 26 de junio, el 15% de las empresas han dejado de contratar y el 5% de ellas han realizado despidos en el Reino Unido. Es probable que este efecto se incremente en los próximos meses, ya que 48% de la inversión extranjera directa y 43,8% de las exportaciones de Reino Unido se destinan a la Unión Europea. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Ayúdenme con la primera pregunta. Dice aquí, primera pregunta.
¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del texto? Con el Brexit, las organizaciones empresariales de la Unión Europea y del Reino Unido han visto reducidas sus expectativas de inversión. Los cambios regulatorios y la estrecha relación de las economías son las causas principales de la caída de las inversiones en la Unión Europea. El Brexit ha incrementado la probabilidad de fragmentación de la Unión Europea, con lo cual ha generado una mayor incertidumbre para las economías. O la incertidumbre causada por el Brexit provocará la contracción de la economía tanto del Reino Unido como de la zona europea. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? Está facilito. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? Lo puedes determinar mirando este gráfico. Ahí te das cuenta cómo le va a ir al Reino Unido y a la zona europea después del Brexit. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen? ¿Ha mejorado la situación del Reino Unido después de salirse de la Unión Europea? O mejor dicho, mejorará la situación del Reino Unido después de salirse de la Unión Europea. Europa mejorará económicamente después de la salida del Reino Unido, o los dos empeorarán. ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, jovencitos, aquí la respuesta es la D. La incertidumbre causada por el Brexit provocará la contracción de la economía tanto del Reino Unido como de la zona europea. La D es la respuesta. Pregunta 2. A partir del gráfico se puede inferir que la probable motivación del Reino Unido para separarse de la Unión Europea fue, ¿qué cosa? ¿Por qué se separó el Reino Unido de la Unión Europea? La caída del PBI registrada entre los años 2014 y 2015, la severa crisis económica sucedida en la Unión Europea en 2015, la estimación promisoria del PBI del Reino Unido en 2017, el aumento del PBI de Inglaterra en detrimento de la Unión Europea. ¿Cuál será la respuesta?
¿Por qué el Reino Unido se separó de la Unión Europea? Dice a partir del gráfico. ¿Por qué crees? ¿Cuál será aquí la respuesta? Hazle aquí una captura a este gráfico para que puedas verlo y puedas ver las preguntas también. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué me dicen? Yadira, Kevin, ¿cuál es la respuesta? María Fernanda, ¿cuál será aquí la respuesta, muchachos? La C me dice Sebastián. La estimación promisoria del PBI del Reino Unido en 2017. No, no es la respuesta. Según el gráfico nos dice, ¿no? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? A ver, les ayudo. La D, me dice Yadira. No, no es la D tampoco. La respuesta aquí, jóvenes, es la A, la caída del PBI registrada entre los años 2014 y 2015. En el 2014 y en el 2015, acá está, 2014 y 2015, el PBI en el Reino Unido, cuando formaba parte de la Unión Europea, estaba en caída. Mientras que en esos mismos años, 2014, 2015, a la Unión Europea en total no estaba en caída, estaba en auge. Entonces el Reino Unido pensó, si yo me salgo de la Unión Europea, mi PBI no va a caer, voy a crecer, mi situación económica va a ser mejor. Se salió el Reino Unido de la zona europea y los especialistas nos dicen que esa caída se va a acentuar, va a ser peor. Si continuaba en la zona europea, aquí estaba la estimación, los especialistas decían que esa caída iba a detenerse y luego iba a haber una subida. Correcto, ahí está. Muy bien. Entonces se equivocaron, pues, los del Reino Unido. En vez de solucionar el problema, ¿no? Incrementaron su problema. Pregunta 3, jovencitos. Según la estimación del Instituto de Directores, el Brexit ocasionará ¿qué cosa? El crecimiento de las economías pequeñas de Europa, un impacto negativo en la economía del Reino Unido, el progreso de las inversiones, exportaciones y empleo, un crecimiento sustancial en la economía de la zona europea. Qué fácil. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos?
Kevin me dice la B, B de barco. ¿Están de acuerdo? Sebastián me dice la B de barco también. Muy bien, claro. Un impacto negativo en la economía del Reino Unido. Según los especialistas, esto ya es el pasado, ¿no? Pero en el presente del texto, los especialistas decían en 2016 que esa salida iba a perjudicar tanto al Reino Unido como a la zona europea. No iba a beneficiar a ninguno de los dos. Muy bien, la B es la respuesta. En la 4, a partir de la información presentada en el gráfico, la relación con el PBI de la zona euro, se puede afirmar válidamente que, ¿qué podemos inferir? Tú sabes que cuando te preguntan, se puede afirmar, te están preguntando por la inferencia, ¿no? A partir de la información presentada en el gráfico en relación con el PBI de la zona europea, se puede inferir ¿qué cosa? Su crecimiento se detendría, según las estimaciones de marzo. El Brexit no lo afectaría debido a su crecimiento sostenido. Con la salida del Reino Unido crecería un punto en 2017. Su recuperación se vería seriamente afectada por el Brexit. ¿Cuál es la respuesta aquí? Está fácil también. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos inferir? La D me dice que, muy bien, Kevin, su recuperación se vería seriamente afectada por el Brexit. D de dedo. Claro, pues estaba en auge, ¿no? La economía de la zona europea y según la estimación de los especialistas, después de la salida del Reino Unido, la línea decaería. Ahí está. Pregunta 5, jovencitos. Según el texto, en el proceso de negociación de su salida, el Reino Unido inevitablemente comprometerá. ¿Qué cosa? ¿Qué comprometerá en el proceso de negociación de su salida? La vigencia de las regulaciones comerciales, su autonomía en la toma de decisiones, una de sus principales fuentes de ingreso, la escasa inversión asentada en su jurisdicción. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? ¿Qué comprometerá inevitablemente el Reino Unido en el proceso de negociación de su salida? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta?
En esta parte está. Dice, a pesar de que todavía no existe consenso respecto a la magnitud del impacto, es claro que el proceso de negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, junto a los cambios regulatorios, deteriorará el entorno de negocios. ¿Cuál es aquí la respuesta entonces? ¿Cuál será? A ver, les ayudo. Aquí la respuesta, muchachos, es la C, una de sus principales fuentes de ingreso. Muy bien. Una de sus principales fuentes de ingreso se va a ver disminuida. La C es la respuesta. Muy bien, jovencitos, continuamos. Texto 2. Texto 2. A ver, voy a leerlo. Dice lo siguiente. La hiponimia es una relación que se da entre palabras cuando el significado de una se incluye en el significado de otra. Por ejemplo, el significado de gato se incluye en el de animal en el sentido de que gato es un tipo de animal. Decimos entonces que gato junto con perro, caballo, canguro, etcétera, es hipónimo de animal y animal es el superordinado o hiperónimo de gato, perro, etcétera. A continuación se muestran algunos ejemplos. Aquí tenemos un texto mixto, ¿no? Animal es hiperónimo de gato, de perro, de caballo, de canguro. Flor es hiperónimo de rosa, clavel, tulipán, margarita. Color es hiperónimo de rojo, azul, verde, negro. La hiponimia existe en varios niveles. Mientras que perro es un hipónimo de animal, las diferentes razas de perro son hipónimos de perro, como lo ilustra el siguiente ejemplo. Animal es hiperónimo de gato, perro, caballo, canguro. A la vez, la palabra perro, que era hipónimo de animal, es hiperónimo de labrador, salchicha, dálmata, pastor. El decir que X es hipónimo de Y indica que para los hablantes X comparte las características que definen la categoría que cubre el término superordinado. Si el perro es un tipo de animal, entonces se supone que tiene las características de un animal. Vive en la tierra, tiene pelo, camina a cuatro patas, tiene una cola, etc. Si el labrador es un tipo de perro, se supone que es una buena mascota, el mejor amigo del hombre, tiene buen olfato, mueve la cola cuando está contento, ladra, gruñe, etc. El término superordinado o hiperónimo nombra un campo semántico, un grupo de palabras cuyos significados comparten varios elementos. El campo semántico animal en el uso cotidiano de la palabra incluye las características ya mencionadas. Vive en la tierra, tiene pelo, camina a cuatro patas, tiene una cola, etc. Claro que en el sentido científico, un animal no tiene estas características, ya que los pájaros, peces y hasta los seres humanos también son animales. En el uso científico, un animal es cualquier ser vivo con la capacidad de moverse voluntariamente y de sentir. Muy bien. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos
un texto mixto que está hablando sobre la hiponimia. A ver, pregunta 6, jovencitos. ¿Cuál es el tema central del texto? El campo semántico de los animales, el concepto semántico de hiponimia, palabras científicas superordinadas, el campo semántico y la hiperonimia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito. Si te hubiesen preguntado por el tema, tú hubieses puesto la hiponimia, pero te están preguntando por el tema central, o sea, por el título. ¿Cuál es la respuesta? Está facilito. ¿Cuál será, jovencitos? ¿Cuál es la respuesta? Tú sabes que para hallar el título al tema tienes que agregarle algo más y aquello que agregas lo obtienes de la idea principal, ¿no? Al tema, si el tema es la hiponimia, ¿qué le puedes agregar para que sea título o tema central? Está facilito, joven. Está facilito. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será, jovencitos? La D me dice Sebastián. El campo semántico y la hiperonimia. No te olvides que el tema es la hiponimia. Hiponimia. ¿Cuál será? A ver, ayúdeme. Kevin, ¿cuál es la respuesta? Richard, ¿cuál es la respuesta aquí? Yadira. La B me dice María Fernanda. Claro, jovencitos. El concepto semántico de hiponimia. O sea, el concepto de hiponimia, nada más. Texto nos están explicando lo que es la hiponimia, en qué consiste. Facilito. A ver, pregunta siguiente, la 7. El vocablo elemento se puede reemplazar por, aquí está, el término superordinado o hiperónimo nombra un campo semántico, un grupo de palabras cuyos significados comparten varios elementos, cuyos significados comparten varios objetos, rasgos, cosas, recursos que comparten. Kevin me dice la B de barco. Yadira también, Stephanie también, claro. B de barco. Comparten varios rasgos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es incompatible con el texto afirmar que el sentido ordinario
y el sentido científico, te están preguntando por la oración que contradice al texto, ¿no? Por la oración que contradice lo que sostiene el texto sobre el sentido ordinario y el sentido científico. Se diferencian en cuanto a las características usadas para designar referentes, comprenden propiedades diferenciadas y particulares para designar referentes, se distinguen en que el segundo en cierta medida es más abarcador u holístico, comprenden las mismas características relativas a los vocablos que designan. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál contradice al texto? En el texto se nos dice que cuando hablamos eh, de una forma más general en un sentido ordinario, damos ciertas características a algunas palabras. Y muchas veces eso que lo tomamos en sentido ordinario no coincide cuando tomamos algo en sentido científico. Correcto. O sea, no es lo mismo entender algo en sentido ordinario y entenderlo en sentido científico. La D me dice María Fernanda. D de dedo. D de dedo. Muy bien. La D. Es incompatible con el texto afirmar que el sentido ordinario y el sentido científico comprenden las mismas características relativas a los vocablos que designan. No, no es lo mismo, ¿no? El sentido científico es mucho más riguroso. Muy bien, jovencitos. Pregunta 9. Se infiere del texto que un vocablo cualquiera, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? En la 9. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? La C me dice Yadira. ¿Será la respuesta? Se infiere del texto que un vocablo cualquiera, aquí la respuesta muy bien es la C. Puede ser hiperónimo e hipónimo a la vez, de acuerdo con la jerarquía de la relación semántica, ¿no? Perro era hipónimo de animal y a su vez perro era hiperónimo de labrador, ¿no? ¿De qué otra raza mencionaba? Salchicha, dálmata, pastor. Muy bien, la C es la respuesta. Y la última pregunta, jovencitos, para pasarte el enlace del formulario. Dice, si no existiera en el castellano palabras como animal o mamífero, posiblemente, ¿qué sucedería? ¿Cuál será aquí la respuesta?
se le diría Pedro Castillo. ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? ¿Qué quieres decir, Jara? Si no existiera en el castellano palabras como animal o mamífero, posiblemente, ¿qué pasaría? Lo que sucede con estas palabras, muchachos, es que tienen sentido general, ¿no? La palabra animal encierra, contiene dentro de sí gran cantidad de seres. Lo mismo pasa con mamífero. Entonces, si no existiera en el castellano palabras como animal o mamífero, posiblemente aquí la respuesta es la B. La semántica como disciplina o como nivel gramatical evidenciaría vacíos. B de barco. Muy bien, jovencitos, voy a compartirte a continuación el enlace. Ya, dame unos segunditos.